of symbolism. Hay imperios. Animals, horns, empires. Uno lee todo esto y dice, ¿qué significa? We all read this and we wonder, what does this mean? Pero es hasta cuando nos detenemos a meditar en el contexto que nos damos cuenta que el mensaje es muy claro. But it is until we stop and meditate in the context that we understand what is going on. Es claro y es sencillo. It is simple, it is clear. Tal vez no para nosotros, Might not be that way for us, pero sí para un pueblo que está en el exilio, but it is for this people that is in exile. un pueblo desanimado, un pueblo ansioso por las promesas de Dios, del Dios del pacto. A disheartened people, a people that is anxious for what God is going to do. La razón es esta: el hombre en su dominio quiere vivir sin Dios. The reason is this: man without God's dominion wants to live without God. Y los poderes de este mundo quieren tocar lo que le pertenece a él. And all the powers of this world want to touch what is of His. Y no solo eso, también quieren cambiar la identidad del pueblo de Dios. And not just that, but He wants to change the identity of God's people. Y muchas veces el pueblo de Dios tiembla cuando ve que el mal prospera. And many times, God's people tremble when we see that evil is prospering. Daniel recibe esta visión en tiempos de Belsasar. Daniel receives this vision in the time of Belshazzar. Para él lo que ve en ese momento era el futuro. What he sees in that moment was in the future. Pero para nosotros muchas de esas cosas ya son historia. But for all of us, many of those things are already part of history. Todo acerca de Medo-Persia, Grecia, Alejandro Magno. All of that that we learned about Media and Persia and Alexander the Great, La división de su imperio. the division of his empire. Pero no podemos limitarnos a ver este capítulo como una clase de historia, But we cannot limit ourselves to see this chapter as a history lesson. sino que tenemos que tener en mente que esa es palabra viva para But nosotros. we need to keep in mind that this is the living word for us. Y nos recuerda que en medio de todo esto, Cristo tiene el control. And it reminds us that in the midst of all of this, Christ is in control. Aunque los reinos cambien, Even though the empires change, líderes caigan, leaderships fall, el mal avance por un tiempo, evil may keep going forward for a while, Cristo tiene el control. Christ is in control. En Daniel 8 el Señor nos revela 4 maneras en que el Dios soberano nos llena de esperanza. In Daniel 8, Christ, this reveals to us 4 ways in which God keeps Nos being in llena, control. nos llena de esperanza aun cuando el orgullo y el poder de este mundo se sientan aplastantes para nosotros. He fills us with hope even when the powers of this world may feel that is trampling everything. Y vamos a estar viendo estas 4 maneras a lo largo de este capítulo. And we will be seeing all these 4 ways throughout this chapter. Así que en primer lugar el Señor nos da esperanza al mostrarnos que el futuro, que la historia está en sus manos. So, in the first place, God gives us the hope that the future is in His hands. Recuerdo, para Daniel esto es el futuro, para nosotros es historia. Let me remind you, for Daniel, this was in the future. For all of us, it is history. Esto lo vamos a estar viendo del verso 1 al 8. We will be seeing this in verses from 1 to 8. Así que podemos ir a nuestras Biblias, Daniel 8, del verso 1 al 8. So we'll be reading in our Bibles, Daniel 8, verses from 1 to 8. I'm going to let you guys read it in your Bible. No, okay. Careful reading. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam. Y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció el último. Vi entonces al carnero dando cornadas al oeste
al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi que un macho cabrío venía al occidente, sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos, prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Así que vamos a estar ahorita en esta sección. So right now we'll be studying through this passage. Y vamos a explicar un poquito de eso. And we're going to explain a little bit about this. Daniel ve un carnero de 2 cuernos, Daniel sees a ram with 2 horns, uno más alto que el otro. one that was bigger than the other. Este carnero empuja hacia ciertas direcciones, el oeste, el norte, el sur, y This nadie way- puede enfrentarlo. This ram pushes towards different directions, north, west, south. Esta sección se nos muestra que este carnero representa a Medo-Persia. And in this section, it is shown to us that this ram represents the Media-Persia Empire. Un imperio fuerte, It was a strong empire. ya había acabado con Babilonia. It had already overcome Babylon. Un imperio invencible a los ojos de la gente de su tiempo. They were invincible to the people of that time. Y luego Daniel ve a este macho cabrío que viene desde el occidente sin tocar tierra. And then Daniel sees this male goat coming from west without touching the ground, Con un cuerno entre sus ojos. with a horn between his eyes. Este macho cabrío envista al carnero. This male goat crashes or charges against this ram, Rompe sus cuernos, lo derriba. breaks his horns, and then tramples on him. Este macho cabrío es Grecia. This male goat is Greece, Y el cuerno grande apunta a su primer gran rey. and the big horn shows us the big empire, the first empire, Alejandro Magno. Alexander the Great. Pero cuando ese cuerno grande se hace fuerte, se rompe. But when that horn grows bigger, then it breaks. No es eterno, It's not eternal. no es invencible. It's not invincible. En lugar de ese cuerno salen 4 cuernos. In the place of where that horn was, 4 other horns grow. Y sabemos por la historia que el imperio Alejandro se dividió en 4. And because of history, we know that the empire of Alexander the Great split it up in 4. Esto son 4 generales que tomaron el poder. Those are 4 generals that took the power. 2 de esos reinos fueron cruciales para Israel. 2 of those kingdoms were very crucial for Israel. Uno al norte y otro al sur. One at north and the other one on the south. Y el punto aquí es, The point of all of this is, pensando en tantos detalles que de hecho no vamos a abarcar todos, and thinking about so many details that we're not going to be able to cover all. ya serían 2 sermones de 2 horas cada uno. That will make this 2 sermons of 2 hours each. Pero ¿qué está mostrando Dios aquí? But what is God showing us here? Babilonia cae, Babylon falls. Medo-Persia se levanta. Media and Persia rises up. Es donde está ahorita, en esta temporada está Daniel. That's where Daniel is living in that season of life. Hay un anuncio para Medo-Persia, igual que Babilonia. But there is also some news that he's bringing for Media and Persia. Medo-Persia va a caer. It will fall. Grecia va a conquistar Greece will conquer a través de Alejandro Magno y triunfa. through Alexander the Great, and it does. También cae este imperio. But this empire will fall.
Grecia se divide. Greece splits up. Todos estos movimientos que para el hombre son sorprendentes y han sacado películas al respecto de esto. All of these movements that for men are so amazing to see, and there are a lot of movies that tells us about this stories. Todo esto caótico, lleno de sangre y guerra, ¿verdad? All of this chaos, full of blood and war. Todo esto está bajo el gran guión del Dios soberano. All of this is under the same guidance of the only sovereign God. Y hasta aquí Daniel no nos está enseñando simplemente cómo se sucedieron los imperios, cómo iban uno tras otro. And up to this point, Daniel, it wasn't showing us how all the empires were taking the place of the other. Nos está enseñando dónde debe descansar la confianza del creyente. What he is actually showing us is where the trust, where the confidence of the believer should lay upon. Porque si somos sinceros, muchas veces vivimos como si nuestra paz dependiera de que todo permanezca estable. Because if we're honest to ourselves, many times we live as if our peace depends on everything staying stable. Nos sentimos tranquilos cuando el trabajo marcha bien, cuando la economía parece firme. We feel at peace when everything is going according to the plan, when the economy is steady. Cuando el gobierno subsidia 3 quetzales de combustible, ¿verdad? When the government subsidizes our gas here in Guatemala. Cuando el gobierno toma decisiones que nos favorecen. When the government takes some decisions that favor us. O cuando la salud de nuestra familia no presenta problemas. Or when the health in our family is not showing any problems. Y solo basta una llamada inesperada. And it only takes one phone call. Una mala noticia. One bad news. Un diagnóstico difícil o una crisis económica. A hard diagnosis, economic crisis. Solo basta todo esto para que nuestro corazón se llene de ansiedad. It only takes one of those things for our hearts to fill up with anxiety. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios deja descubierto aquello en lo que realmente hemos estado confiando. And it is precisely in those moments when God shows us and uncovers where our trust has been resting on. Daniel contempla imperios que parecían invencibles. Perdón. Daniel is showing us some of the empires that they were invincible. ¿Recuerdan a Nabucodonosor como él pensaba que su reino duraría para siempre? You guys remember how Nabucodonosor he thought of himself that he was invincible. Medo-Persia también creyó que nadie podría detenerlos. Media and Persia, they thought that nobody would stop them. Grecia conquistó el mundo entero en cuestión de años. Greece conquered the world in some few years. Y aún así terminaron donde Dios dijo que iban a terminar. And despite all of that, they ended right where God said that they would. Y lo mismo sucede hoy. And the same thing happens today. Las naciones cambian, los gobiernos cambian, ideologías cambian. The governments changes, kingdoms changes, ideologies change, Economías cambian. economies change. Pero el trono de Dios nunca ha tenido una sola grieta. But the throne of God has never had a crack in it. Él jamás ha perdido el control de un solo detalle, acontecimiento de la historia. He has never lost the control of each one of the details that are happening in our world. Y eso significa que la paz del creyente no descansa en que todo salga como se espera. This only means that the peace of the believer does not depend on what is going on. Descansa el creyente en saber que, aunque no entiende lo que Dios está haciendo, It rests on the believer knowing that it does not matter what is going on. puede confiar plenamente en Él. He can trust in God at full. Él gobierna todas las cosas con perfecta sabiduría. He governs everything with complete wisdom. El mismo Dios que dirigió el ascenso y la caída de los grandes imperios, también gobierna conmigo. The same God that leads the rise and fall of empires. Ninguna prueba ha llegado a tu vida sin haber pasado primero por
la mano aprobatoria de Dios. There is no thing that have happened to your life that has not been approved by God. Ese Dios que es tu Padre. That God that is your Father. Y esa es la razón por la que podemos descansar. And that's the reason why we can rest. Así que la esperanza del creyente no es todo va a salir como yo quiero, So the hope of the believer is not that everything will go according to my plan, sino que todo está en manos de aquel que sabe lo que hace. but everything is in the hands of He who knows what He's doing. Incluso cuando yo no entiendo lo que hace. Even though I don't understand what He's doing. Cuando ves un cambio de gobierno, una crisis económica, una guerra, una enfermedad en la familia. When you see a change in the government, economic crisis, or something in your family or work, El Señor te dice desde Daniel 8, God is telling you since Daniel 8, y pensando un poquito en lo que el pueblo podría estar reflexionando. and maybe thinking about what the people of God is reflecting upon. Mira más allá del exilio. Think farther than just the exile. Mira más allá de los imperios que dominan. Think further, or see further beyond from the empires that are dominating everything, Uno tras otro. one after the other. Mira más allá del carnero o del macho cabrío. See further ahead from the ram or the male goat. Mira a Dios que está sosteniendo la historia. See He who is sustaining the history. Así que Él tiene el control de todo. He is in control of everything. Y esto nos da esperanza. And that's what gives us hope. Así que vamos ahora a la segunda manera en la que el Señor nos enseña a tener esperanza en Él. So we're now going to the second way on how He is teaching us to trust in Him. Y el Señor nos da esperanza al sostener nuestra identidad frente a un mundo que quiere redefinirnos. And God gives us hope before a world that is trying to redefine our identity. Podemos leer del versículo 9 al 14. We can read from verses from 9 to 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Esto es referencia a Israel. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado al lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el santo le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Así que vamos a explicar un poquito esta sección también. So we're going to explain a little bit about this section here. De uno de esos 4 cuernos del macho cabrío sale un pequeño cuerno que comienza insignificante. Out of one of them, it says in verse 9, came a little horn, which was just little. It was maybe humble and insignificant. Pero crece mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. And then it says it grows toward the south, toward the east, and toward the glorious land. O sea, la tierra de Israel. It means the land of Israel. Este cuerno se engrandece contra el ejército del cielo. This horn grows against the host of heaven. Derriba parte del ejército de las estrellas. And some of the hosts, and it says, it grew great even to the host of heaven, and some of the host and some of the stars it threw down to the ground and trampled on them. Quita el sacrificio continuo, profana el santuario y arroja la verdad por tierra. It also says that it takes away and the regular burnt offering was taken away from him,
and the place of his sanctuary was overthrown. That was verse 11. Pensando históricamente acá, se habla de Antíoco Epífanes. Thinking historically, it is spoken about Antioch Epiphanes. Thank you, Pastor. Un gobernante seleucida que se levantó con orgullo contra el pueblo judío. A Seleucid governed from this empire that rose against Israel. Él prohibió prácticas, ¿verdad?, de la ley. He forbidden some practices that were on Israel's law. Introdujo sacrificios paganos. He did some pagan sacrifices as well. Lo hizo en el templo y quiso que Israel, el pueblo de Dios, pensara, viviera y adorara como paganos. He actually did those things in the same temple of Israel, so he would bring all Israel's people to do this pagan worship. Algo interesante de su nombre es que se hacía llamar Theo Epífanes. Something very interesting about his name was that he was introducing himself as Theos Epiphanes. Epífanes, Epifanía, tienen relación. Epiphanes or Epiphany, there is a relationship between those two. Para él posiblemente tenía el sentido de que era una manifestación de Dios. For him, he made sense that he was God's manifestation here on earth. Como si fuera una especie de Dios visible. As if he was a type of visible God. Pero los judíos, viendo su locura, But the Jews, seeing upon his craziness, they would nickname him as lo apodaban Epímanes. Y esto significa el loco. as something that makes reference of him being crazy. Esa es otra forma en la que se nos presenta el orgullo, que es muy constante en este libro de Daniel. That's just another way on how pride is being represented here in the book of Daniel. Este hombre se cree glorioso, pero en realidad está peleando insensatamente contra el Dios vivo. This man thinks of himself to be glorious, but he is actually finding himself fighting against God. Más detalles de este hombre es que llevó a cabo una de las profanaciones más fuertes del templo. In more detail, we know that this man also did one of the most desecrating things on the temple. Él quería confundir a los judíos. He wanted to confuse all Jews. Así que tomó el control del sacerdocio. So he took control of all the priesthood. Prohibió la circuncisión, el sabbat, la lectura de la Torá. He stopped all circumcision, Sabbath, the reading of the Torah. Y culminó con la profanación física del templo en el 167 a.C. And he finished with the desecration of the temple in 167 a.C. 167 after Christ, AC. Lo que él hizo fue que ordenó levantar una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. He asked to be built a statue of Zeus in the temple of Jerusalem, En el lugar santísimo. in the holiest place. Y aparte de esto, él sacrificó cerdos, And besides this, he also sacrificed pigs, lo cual es el animal más inmundo según la ley de Moisés. which was the most unholy animal according to the law of Moses. Y esto lo hizo sobre el altar de los And holocaustos. he did that in the same altar where they would sacrifice present all the sacrifices to God. Y roció esa sangre de los cerdos sobre alrededor, ¿verdad?, del templo. And he sprayed or sprinkled all the blood of these pigs around the temple as well. Convirtiendo el templo entonces en un centro de culto griego. Making the temple in a worship center for the Greek Empire. Y otra de las cosas que hacía era que obligaba a los judíos a comer carne de cerdo. And another thing that he would do was that he would make all Jews eat pig flesh or meat. Tal vez para nosotros no es
Complicado. Eating ham might not be complicated for us. Me gustan los chicharrones, We like pork rinds, pero no somos judíos. but we're not Jews, right? Era algo que ellos tenían. That was something that they had, Y esto era grave. and this was great. Entonces se obligaba a los judíos a comer de la carne sacrificada de los cerdos. They were making all Jews to eat from what was sacrificed, even pigs. Y si no lo hacían, no comían de esto, entonces morían. And if they didn't do it, they would die. Y esto provocó el martirio de algunas personas, como Eleazar. This made some martyrs, just like Eleazar. Él era un anciano escriba que prefirió morir torturado antes que cumplir la ley. He was a scribe that died believing that he rather to be dead, and he died being tortured, and he rather die dead than eating and doing what they were being told to do. También la muerte de 7 hermanos macabeos, ¿verdad? ¿Han escuchado de ese libro? Also, the death of 7 brothers, the Maccabees, and you may have heard about that book. No es parte del canon, pero es un Not buen libro part of the de canon, but referencia histórica. also a good reference in history. Estos hermanos murieron junto con su madre. These brothers died with their mother, Esto está en el libro de los macabeos, ¿verdad? Algunas referencias. and that's also found in the book of Maccabees. That's just as a reference. Y estos fueron ejecutados uno por uno tras ser sometidos a horribles And torturas. they were executed one after the other after very hard torture. Con instrumentos de hierro, ¿verdad? Calderos hirviendo. With boiling pots and different iron instruments. Y entonces ellos respondiendo con firmeza, preferían morir antes que violar la ley. So, answering firmly, they rather to be put to death than violating gas law. Algo interesante acá es que la profanación no necesariamente se fuera. Something very important here was, or interesting here was that the desecration wasn't just gone. No es solo tocar un objeto sagrado, It wasn't just because they were touching a sacred object, sino también un tema de traicionar la conciencia delante del Señor. but to them, to the Jewish people, it was even betraying their own conscience. Y este evento histórico es conocido también en la tradición judía como la abominación desoladora. ¿Han escuchado eso? And this historic event is also known as, in the Jewish tradition, as the desolated abomination. Yeah. Daniel menciona más de esto en el capítulo 11, en el capítulo 12. And Daniel is also mentioning a little bit more about this in chapters 11 and 12. También fue citado por Jesús en Mateo 24:15. Also in Matthew 24:15, Jesus cites this or talks about this. Él advierte a sus discípulos sobre una figura abominable que se levantaría en el lugar santo. He warns his disciples about unholy or abominable, figure that will be desecrating everything in the temple as well. Y usa la profanación de Antíoco como un tipo o señal profética que se cumpliría nuevamente en el tiempo del fin. And Jesus talks about the abomination that Antioch did as a reference of something that will come again in the end of times. También no es casualidad en Juan 10, 22, 23 que se registre que Jesús estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la dedicación. And it is not just a mere coincidence that this is being told as Jesus was also in Jerusalem when they were celebrating the dedication, Lo que se nombra como Hanukkah. what we know as Hanukkah. Y precisamente se celebra la limpieza y rededicación del templo. And precisely what it is celebrated is the cleansing and dedication of the temple Después de la profanación de Antíoco. after the profanation or the desecration that Antioch did. Es mucha información. That's a lot of information. Pero esto nos anima, hermanos, a una fidelidad inquebrantable frente a la presión cultural. This is just to encourage us
to have a hope that will, to have an unbreakable hope before what comes from society. Ante imposición religiosa o tentación de normalizar lo que es abominable, profano. When we are tempted to normalize what is not sacred or profane. Y noten algo importante, Antíoco no se conforma con tener poder político. And just note something that it is important. Antioch doesn't just conform, or is not pleased just by having political power. Él quiere apoderarse del corazón del pueblo. He wants to take control of the hearts of the people. No le basta gobernar desde afuera, It's not enough just to govern from outside, sino también él quiere que amen lo que él ama, but he wants these people to love what he loves. que celebren lo que él celebra That these people will celebrate what he y celebrates, que se inclinen ante lo que él adora. and that they will bow down to what he worships. ¿Dónde hemos visto esto antes? Where have we seen this before? Daniel, en los primeros capítulos. Daniel in the first chapters. El pecado es el mismo. The sin is the same sin. Así que a él no le basta gobernar desde afuera, sino que también quiere cambiar el corazón. It's not enough for him to rule from outside, but he also wants to control the heart of people. Y antes de profanar el templo físicamente, intenta confundir, desviar la identidad espiritual del pueblo de Israel. And before he desecrates the temple, he wants to change the heart of Israel's people. Eso es lo que hace el mundo y lo que fomenta Satanás desde Génesis 13, hermanos. And that's what the world is doing and what Satan is trying to do from Genesis 3. La estrategia de Antíoco no comenzó destruyendo edificios. The strategy of this emperor didn't start just with destroying buildings O derribando imperios. or overcoming empires O el gobierno de Israel en ese tiempo. or Israel's government in that time. Comenzó a intentar transformar el corazón del pueblo. It started trying to change the heart of the people. Y antes de profanar el templo, And before he desecrated the temple, quiso borrar la identidad de quienes adoraban allí. he wanted to change or erase the identity of those who worship there. Quería que estas personas dejaran de pensar como el pueblo de Dios. He wanted to make these people to stop thinking as the people of God, Dejaran de vivir como el pueblo de Dios. to make them stop living as the people of God, Y finalmente que dejaran de adorar a Dios and verdadero. finally to stop worshiping God. Repito, esta estrategia no ha cambiado. This strategy is the same even now. Satanás entiende que si logra moldear nuestra manera de pensar, Satan understands that if he is able to to change our way of thinking, tarde o temprano va a moldear nuestra manera de vivir. sooner or later he will change the way our way of living. Así que probablemente nadie hoy en día nos va a obligar a inclinar una rodilla ante Zeus, ¿verdad? So probably today nobody will make us or try to make us bow down before Zeus, Pero la presión es mucho más sutil acá. but the pressure is much more subtle now. Subtle. Y es que vivimos rodeados de mensajes constantes que intentan redefinir quiénes somos. And the thing is that we live constantly surrounded by different messages that are trying to make us change the way of our life. La cultura nos dice que la verdad depende de nuestros sentimientos, Culture tells us that truth depends on our feelings, que la identidad puede reinventarse, that identity can be reinvented, que la santidad es extremismo that holiness is extremism, y que obedecer a Cristo es una opción entre muchas. and that obeying Christ is just another option. Y la pregunta aquí, hermanos, es ¿quién está discipulando tu corazón? And the question here to us is, who is discipling your heart? Cada día pasamos horas escuchando las voces de este mundo. Every day we spend hours listening to things from this world. Entramos a las redes sociales una y otra We vez. step into the social media many times a day. Nos paseamos en la terraza del templo igual que David en lugar de ver nuestra responsabilidad con el Señor. Well, we're walking on the temple's terrace, just seeing the sin that is happening.
y contemplamos pecado. and we contemplate the sin. Escuchamos o participamos de conversaciones ociosas. We participate in conversations that Empezamos a rebajar a los demás con nuestra lengua. are worthless, and we start speaking of others less of others. Normalizamos el pecado. We normalize what is sin. Comenzamos a llamar bueno a lo que Dios llama pecado y normal a lo que Dios condena. We start calling good to what God calls sin, and disobeying what God is ordaining. Y eso no sucede de un día para otro. And that doesn't happen from one day to another. Es un proceso lento. It's a slow process. Uno no se da cuenta, You don't notice it, pero es profundamente peligroso. but it is deeply dangerous. Por eso Daniel 8 nos llena de esperanza. That's why Daniel 8 fills us with hope. Antíoco no pudo destruir al pueblo de Dios. This emperor, he couldn't destroy the people of God. Pudo perseguirlo, He was able to chase after them. pudo hacer sufrir a muchos, He was able to make them suffer, pero no pudo borrar la identidad del pueblo. but he was not able to erase the identity of God's people. Hizo cosas horribles. He did horrible things. No soy judío, pero I'm not Jew, si me metiera en la mente de un judío but if I was in their skin, a leer todo lo que este hombre to hizo, read what he did, estaría horrorizado. I'll be horrified. Y algo interesante acá, hermanos, es And something very interesting now, brothers, is que esa identidad del pueblo, that this identity of God's people, Dios mismo la dio. God gave it to them. Dios mismo la preserva. And he preserves it. Y lo mismo ocurre con la iglesia. And the same thing happens with church. Nuestra identidad no depende de cuánta presión podamos soportar. The world is trying to tell you who you are. Recuerda que la cultura no te define. Remember that culture does not define you. Ni tus fracasos. Not your failures. Ni siquiera tus pecados pasados. Not even your past sins. Es Cristo quien define tu identidad. It's Christ who defines your identity. Nos recuerda que aunque un mundo entero quiera It definirnos reminds us that even when y haya todo un sistema, the entire world wants to define us, and there is a whole system for this, Él no pierda los suyos. he will not lose each one Aunque la presión se levante, of the people that belongs to him, even though el pueblo de Dios, nor being the people of God, a pesar de tanto imperio que pasó por encima de ellos. even when there were so many empires trampling over them. Y en nuestro caso no somos Israel, And we're not Israel, pero nuestra identidad está en Cristo. but our identity is in Christ. Y no importa quién pase por encima nuestro. And it does not matter who comes, who walks over us, ¿Qué suceda a nuestro alrededor? or what is going on around us, ¿O cuánto pecado esté siendo evidenciado? or how much sin is it being shown around us. En Cristo está nuestra identidad It's in Christ where our identity is found, y por eso tenemos esperanza. and that's why we have hope. Así que esta es una manera, ¿verdad?, de entender que nuestra identidad depende del Señor. That's another reason, another way to understand that our identity is in Christ. Y aunque este mundo presiona, And even when this world makes some more pressure, Cristo nos sostiene. Christ will hold us up. No porque seamos buenos, Not because we're good, no somos buenos, we're not good, sino porque Él es bueno. but because He is good. Y también hay una tercera manera en la que el Señor nos motiva a tener esperanza. And there's a third way in which God Y es que Él nos recuerda que el mal prospera solo por un tiempo. encourages us to keep on, and it is that the evil will just prevail for just a little while. Tenemos un coro ahí atrás. We can hear a quiet. Ya vamos a terminar, hermanos. Almost there. Vamos a leer del versículo 15 al 25. From verses, we're going to read now the verses from 15 to 25. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre.
y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Me dijo: el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron de su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y por astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra él príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Daniel quiere entender la visión y Dios no lo deja solo. Daniel wants to understand the vision, but God does not leave him alone. Es un acto de misericordia enviar a Gabriel. It is a merciful act to send Gabriel. Creo que si cualquiera de nosotros hubiera visto esa visión, estaría como I believe if any of us have seen that vision, we would be like Daniel. Daniel. Normalmente vamos a ver esto a lo largo de este libro. We'll be seeing this throughout this book. Él tiene la visión, He has the vision. termina la visión The vision finishes, y él está turbado y con miedo. and he ends up like all worried, maybe, Primero no entiende lo que está pasando or overwhelmed. But at first, he does not understand what's going on. y el Señor envía a alguien a explicar. So God always sends someone to explain it. Y segundo, después de entender lo que está pasando, And after that, after understanding what's going on, sigue turbado y horrorizado por la visión. sometimes he even still a little bit worried and horrified because of the vision. Creo que cualquiera de nosotros estaría en sus zapatos. I believe any of us that will be seeing this will be in his shoes. Así que es hermoso ver que Dios no solo muestra lo que va a pasar, sino que explica, interpreta y acompaña a Daniel. En este caso. It is beautiful to see how God doesn't just show him the vision, but also explains to him what's going on. Gabriel tiene un papel importante aquí. Gabriel has a very important role to play in this passage. Él describe a un rey duro, engañador, He describes a hard king, which is deceitful. destruye a muchos, He destroys many. se engrandece contra el príncipe de los príncipes, He becomes great against the other prince and also other kings. y dice algo clave: será quebrantado. But he says something that is key, that is very important, that he will be broken. No por mano humana, Not by a human hand, sino que Dios mismo le va a poner fin a su poder. but God himself will stop his kingdom. Así que aquí la Biblia no nos pinta un mundo color de rosa, ¿verdad? So the Bible does not paint to us a beautiful picture of how the world is going to be. El mal prospera, la mentira avanza. Evil prosper, lie goes forth. Los fieles sufren, la verdad parece perder. If those who are faithful suffer, the truth seems to be losing ground. Estamos en el mundo de Génesis 3, hermanos. We are in the same world that it started back in Genesis 3. Seguimos, o parece que seguimos viendo a un Dios distante. We still see as if God is distant. Son los efectos del pecado. But those are the effects of sin. Y podemos preguntarnos, ¿qué está pasando acá? And we may ask to ourselves what's going on here. La frase clave del capítulo es por un tiempo. Antíoco prosperó por un tiempo. The key phrase in this chapter is for a while. El templo profanado por un tiempo. The temple was desecrated for a while. Antioch was
there for a while. La verdad fue arrojada a tierra por un tiempo. The truth was trampled for a while. Y Dios desde el inicio ya había marcado cuánto iba a durar cada cosa. And God, from the beginning, had already ordained how long everything was going to last. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? So what is God telling us? ¿Cómo el gran Dios soberano nos da esperanza cuando el mal parece imparable? How is this great sovereign God giving us hope when evil seems to be advancing? ¿Sí? El mal es real, Because yes, evil is real, pero no es eterno. but it's not eternal. Es fuerte, It's strong, pero no es soberano. but it's not sovereign. No debemos medir la verdad por los resultados inmediatos. We do not measure truth by the immediate results. Y es que algo prospere no significa que Dios lo prueba. Because for something to prosper, it does not mean that God approves it. Que algo sea popular y dure por un tiempo no significa que sea verdadero. If there may be something that is popular and that is enduring in its existence, it doesn't mean that God approves of it. Y esto nos lleva a que tampoco debemos cambiar de fidelidad. And this also takes us that we should not be changing our faithfulness, where our faithfulness is. Solo porque la verdad bíblica es rechazada. Just because the truth from the Bible is being rejected, El pueblo que conoce a su Dios, como dice más adelante Daniel, se mostrará fuerte y actuará. but the people that belongs to God will remain strong. El mal, la injusticia, el pecado, The evil, the injustice, the sin, son como una represa. they're like a dam. Parece llenarse. It looks like it's filling up. Y parece que uno se pregunta a veces, ¿y Dios no va a hacer nada al respecto? In many times we might be wondering, is God ever going to do something about all that evil? Un día esa represa se va a romper. One day that dam will break. Un día Dios derrama su juicio. One day God will spill His judgment. Sobre todo poder que se levantó contra la verdad. He will pour His judgment upon all powers that raised up against truth. Y esa certeza es nuestra esperanza. And that certainty is our hope. El sufrimiento tiene un límite, la persecución también. Suffering has a limit. Persecution Y la has a limit. injusticia igual. Injustice too. Y debemos tener claro que la esperanza del creyente no descansa en que hoy deje de sufrir. And we must remain clear that the hope of the believer is not just no descansa. En que el creyente no deje de sufrir. That the hope of the believer does not rest upon that we will just stop suffering. Hay fecha de caducidad para todas las cosas. Yes, there is a time when all those things will pass. Y algunas cosas difíciles, de hecho, fueron promesas de Jesús para nuestra vida. And there might be some hard things that were promises from Jesus to our lives. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Because Jesus said, in the world you have affliction. Es una promesa, It's a promise. no hay que sorprenderse. So you must not be surprised by it. Si eres creyente, If you're a believer, estás confiando en este Dios que tiene el control. you must trust in this God that has control. Estás confiando en este Dios que sostiene tu identidad en Cristo. And you're trusting this God that sustains your future. Vas a tener oposición en este mundo, You will have a position. pero es una promesa. But it is part of the promise. Tenemos sufrimientos, We will have suffering. pero también el Señor nos da fuerza y esperanza. But also the Lord gives us strength and hope. Y ese mal y ese sufrimiento no va a tardar. And that evil and that suffering will not last forever. Y esto nos lleva a una última manera en la que el Señor nos da fuerza y esperanza. And this takes us to one last thing on how God gives us hope and strength. No solo necesitamos saber que el mal prospera con fecha de caducidad, sino que también Dios nos da esperanza al motivarnos a ser fieles al príncipe que viene. It does not just gives us hope on letting us know that evil will pass, but also in He who will come one day. Veamos los versículos 26 al 27. The verses from 26 to 27.
La visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera. The vision of the evenings and the mornings that have been told is true. Pero tú guarda en secreto la visión, But seal up the vision. porque se refiere a muchos días aún lejanos. For it refers to many days from now. Yo, Daniel, me sentía agotado y enfermo en unos días. And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Después me levanté y atendí los asuntos del rey. Then I rose and went about the king's business. Pero But yo estaba espantado a causa de la visión. I was appalled by the vision Y no había nadie que lo interpretara. and did not understand it. Ah, no era él el intérprete. Wasn't he the one who interprets these visions? Bueno, aquí está experimentando un poco Daniel de su propia medicina. He was taking some medicine of his own, right? Después de escuchar todo esto, Daniel no se levanta diciendo, qué interesante estudio de tiempo futuro, ¿verdad? After he heard all these things, he didn't raise up and said, "What an interesting Bible study of the future times." Este hombre quedó enfermo. He lay sick. He said, "Well, let's keep on doing what we have to." Vuelve a su trabajo, He goes back to his job, a su responsabilidad, a to sus his llamados responsibilities, ideales. and to the calling he had for his life. La profecía no fue dada a Daniel para que él se encerrara a hacer cálculos, ¿verdad? Ahí místicos. This vision was not given to Daniel for him to go into his room and start making numbers, this mystical maybe things, Sino para que viviera con fidelidad en medio de un mundo que se está cayendo. but for him to live faithfully in the midst of a world that was falling. De la misma manera, hermanos, In the same way, brothers and sisters, nuestra esperanza no está en entender cada detalle del futuro. our hope is not in understanding each one of the little details of our future. Sino en Farther than any other antichrist in the future nos señala hacia Cristo mismo. and beyond, he points us to Christ. Y sí, Antíoco es sombra del enemigo. And yes, this emperor that came in that time was a shadow of the enemy. Algo peor va a venir. But something worse is coming. Pero Cristo es el Rey verdadero. But Christ is the true King. Y vino la primera vez como cordero para quitar el pecado. He came the first time as a lamb to take away the sin. Y vendrá otra vez como Rey para juzgar But he will come again as a king to judge y establecer su reino de justicia. and to establish his kingdom of justice, righteousness. Lo que más me impresiona del final del capítulo es que Daniel no salió de esta visión para esconderse. What impresses me the most about this vision is that Daniel didn't come out to make a name of himself. Después de quedar profundamente afectado por esto, After he was very affected and overwhelmed by all of this vision, el texto dice que volvió a ocuparse de los asuntos del reino. the Bible tells us that he just went back about the king's business. Y es que la profecía no fue dada para especular o hacer cosas raras. The thing is that the prophecy wasn't given to speculate and think weird stuff, O tener un afán por las figuras literarias o símbolos que vemos acá. or getting anxious about all those literary figures and symbolisms that we see. Todo eso fue dado para nuestra esperanza. All of this was given to us for our hope, Y como fruto de esa esperanza, and as a fruit of this hope, fidelidad al príncipe que viene. faithfulness to the prince that is to come. Así que nuestra tarea no consiste en intentar descifrar cada detalle de ese futuro, So our task does not consist in trying to decipher all of these things that will happen. consiste en vivir hoy como ciudadanos del reino de Cristo en medio de este mundo caído. Our task is to live today as a citizen of his kingdom. Y mientras seguimos esperando su regreso, And as we are waiting for his comeback, seguimos en lo cotidiano, we go about our business. seguimos trabajando, We keep on working. seguimos criando a los hijos, We keep on raising our children. sirviendo a la iglesia, We keep on serving our church, predicando el evangelio, preaching the gospel, luchando contra nuestro pecado. fighting against our sin. Y todo esto lo hacemos sabiendo que pertenecemos al único reino que jamás será destruido. And all of this we do knowing that we belong to the kingdom that will never be overcome.
Y aquí el Evangelio resplandece con toda su fuerza, hermanos. Because the gospel will shine with all his might. Porque si Dios examinara nuestra vida por medio de su justicia perfecta, Because if God will examine our lives with his perfect righteousness, ninguno de nosotros podría permanecer en pie. none of us would stand before him. Todos hemos cedido al temor. All of us have Todos. like we have given ground to fear. Todos hemos amado demasiado este mundo a veces. Many of us have loved this world too much sometimes. Y todos hemos fallado en permanecer completamente We fieles. all have failed in remaining faithful to the Lord. Nuestra esperanza no está en nuestra fidelidad a ese rey, But our hope is not does not rest in our faithfulness to the Lord, sino en la perfección de ese rey. but in the perfection that King has. Y porque Él reina hoy sobre todas las cosas, And because He rules above all things, podemos salir al mundo con la seguridad de que ningún reino de esta tierra tendrá la última palabra. we can go out to the world with the assuredness that no kingdom will prevail. No pertenecemos al reino que está cayendo, We're not part of the kingdom that is falling, sino al que nunca será destruido. but to the one that will never be destroyed. ¿Y dónde se refleja esto, hermanos? When can we see this? Where can we find this? En tu vida normal, en lo cotidiano. In your normal life, in your day-to-day in life. 2 horas los domingos no son suficientes para reflejar esto. 2 hours on Sundays are not enough to reflect that. Así que, igual que Daniel, que regresó a sus quehaceres, So, just as Daniel went back about the business, regresemos a nuestros quehaceres, let's go back about what we do day to day, siendo fiel al Señor. being faithful to the Lord. Así que hemos visto 4 maneras en las que el Señor nos enseña eso. We have seen 4 things on how God shows us this. Él nos muestra que el pasado, presente y futuro, que la historia está en sus manos. He shows us that past, present, future, all history is in His hand. Él nos muestra que Él sostiene nuestra identidad frente a un mundo que quiere redefinirnos. He shows us that He sustains that our identity before a world that wants to bring it down. Él nos recuerda que el mal prospera solo por un tiempo He reminds us that the evil will prosper just for a while. y nos motiva a ser fieles al príncipe que viene. And He encourages us to be faithful to the King that is to come. Honremos al Señor. Let's honor Him. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado. Father, thank you for the time that you've given us. Gracias por recordarnos que tú eres el grande soberano sobre nuestras vidas. Thank you for reminding us that you're the sovereign God upon our lives. Tú tienes el control de todo. You are in control of everything. Ayúdanos, Señor, a serte fiel Help us, God, to be faithful to you. en lo cotidiano, In the day-to-day things, en el servicio a ti, in the service to you, en la familia, en el trabajo. in our families, in our jobs. Que el mundo pueda leer como cartas a nosotros May the world be reading us as letters, el Evangelio, Señor. reading us your gospel. Que ellos puedan también conocer a este rey que viene. May the world know about this King that is to come. Y ayúdanos a vivir a nosotros en relación a esta verdad, Señor. And help us live connected to this truth. Y por favor, si aquí hay alguien que no te conoce, And if there's someone here that does not know about you, que no es parte de este reino, that is not part of this kingdom, Father, por favor, gana esa batalla. win that battle. Que Él pueda entregar su reino a esta persona May this person be able to lay down his kingdom, y reconocer que solo hay un rey acknowledging that there's just one king y que este rey viene. and that this king is going to come by. Señor, por favor, te pido por la salvación de estas personas que puedan estar acá, cada quien sabe dónde está parado. Asking you for the salvation of each one of the people that is here, Y a los que pertenecemos a ese reino, Señor, motívanos, ayúdanos a seguir
honrando ese reino. And to those of us that we belong to that kingdom, for us to be able to keep on encouraging each other to. Somos tu pueblo, Señor, ayúdanos a comportarnos como ciudadanos del cielo. We are your people, Lord, and help us to live as such. Y esto implica también ayudarnos unos a otros. That also applies to help each other out. Dentro de ese reino, Señor, podamos ayudarnos unos a otros. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a compartir de ese reino a los que están viviendo bajo su propio reino. Help us also to share about this kingdom to those that are living on their own kingdoms. Y que salgamos de ese tiempo, Señor, también con esperanza. May we all walk out of this time with hope. Aun cuando las cosas difíciles nos turben, Even when the difficult things may overwhelm us, hay incertidumbre a nuestro alrededor, we might be anxious around us. nuestro pecado parece ser muy grande. Sometimes our sin may be too big, may seem too big. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza Help us keep trusting in you y vivir de esa manera, en esperanza con fidelidad. and live in that way with hope and being faithful to you. Glorificamos tu nombre, Padre, por todo lo que has hecho We glorify your name for everything you've done y por ese reino de los cielos que se ha acercado. and for that kingdom of heaven that has come close. Gracias por todo, en el nombre de Thank you Jesús. for everything. In Jesus' name.